Vivienda rural que contribuye a la prevalencia de la identidad cultural del llanero, aprovechando un subproducto agroindustrial. El municipio de Arauca se encuentra en el departamento de Arauca, en Colombia, territorio que se comunica con el centro del país por medio de la Ruta de los Libertadores. Al norte del municipio encontramos el río Arauca, el cual es el límite entre la frontera de Colombia y Venezuela. Arauca ha sido tradicionalmente agropecuario, llegando a ser la agricultura y la ganadería las principales actividades económicas hasta que en la década de los 80 se iniciaron las actividades de explotación del petróleo. Cuenta con sabanas inundables y una concentración de la cobertura de esterios, pantanos y pastizales, que aportan a la región un importante conjunto de riquezas de flora y fauna. La economía del municipio tiene grandes potencialidades que aún no han sido plenamente explotadas. Esto se encuentra en la amplia oferta ambiental que posee el territorio, la cual permite el desarrollo de diversas actividades productivas para el sector primario como la ganadería, los productos agrícolas y la explotación petrolera. El municipio presenta una serie de problemáticas que afectan directamente la zona rural del territorio. El abandono gubernamental ha contribuido en la nula o inadecuada infraestructura, conectividad y ausencia de equipamientos. A esto se le suma el alto déficit habitacional de vivienda rural, los problemas atribuidos a la autoconstrucción no dirigida, complejidades en cuanto a seguridad y finalmente el poco acompañamiento en los procesos de integración social, el desarraigo con el territorio, aculturación, falta de tecnificación de la producción agrícola y el deficiente manejo de los subproductos agroindustriales. De esta situación surge la siguiente pregunta: ¿cómo desarrollar una vivienda rural llanera que contribuya a la conservación de la identidad cultural y a la mitigación de los impactos ecológicos que deja la agroindustria? Esto se responde con la siguiente hipótesis. Entendiendo los modos de vida, las tipologías y morfologías de la vivienda rural llanera, involucrando la identidad cultural y las costumbres productivas en el diseño, además del aprovechamiento de la cascarilla de arroz dentro de un sistema constructivo. Y así surge el objetivo general del proyecto: proponer una vivienda rural productiva que contribuya en la prevalencia de las costumbres e identidad cultural del llanero, aprovechando el subproducto agroindustrial, la cascarilla de arroz, para así continuar con el primer objetivo específico: caracterizar la identidad del llanero y su problemática, para así entender sus necesidades físico-espaciales. Se identificó la demografía y población de a quienes va dirigido el proyecto, donde encontramos a los migrantes, pequeños productores y grandes productores, desplazados por conflicto, desmovilizados, comunidades étnicas y finalmente los campesinos. Además de esto, se realizó un análisis por las dimensiones que componen el territorio, teniendo la dimensión natural, la dimensión económico-productiva, la movilidad, la dimensión sociocultural y finalmente un análisis de la vivienda rural del territorio de Arauca. Aquí se identificaron 8 tipos de morfologías de vivienda rural llanera, donde encontramos el caserío, la vivienda alrededor del río, viviendas ganaderas, viviendas campesinas, viviendas arroceras, viviendas enfocadas a la piscicultura, viviendas plataneras y finalmente lo que es la vivienda cacaotera. El diseño de la vivienda llanera es una combinación entre la vivienda indígena y los modelos traídos por los jesuitas cuando estuvieron en los llanos orientales. Para este tipo de vivienda se ha utilizado como patrones en su construcción el soropo, el bareque, adobe, cubiertas de palma, tapia pisada, bloques de cemento, ladrillos prensados y revestimientos de cemento con pinturas de colores. La predominancia tipológica de la vivienda la encontramos en el tipo barra, donde la circulación posee una gran importancia y flexibilidad para desarrollar las actividades propias del hogar llanero: comer, recibir las visitas, compartir el tinto, trabajar o producir y finalmente, cuando cae la noche, disponer del característico chinchorro cubierto por un toldillo y así descansar por la noche. Se encontraron varios elementos que se repiten a lo largo de todas las viviendas típicas llaneras, donde se identificó el espacio productivo pecuario, la característica caballeriza, un área social flexible,
la representativa cocina con fogón a base de leña, el área de cultivo mayor de grandes hatos de monocultivo y finalmente un área de cultivo menor que puede ser una huerta o un semillero. Se resaltan las dos tipologías organizacionales. La primera es la tipología de vivienda llanera dispersa, la cual rompe la barrera entre el exterior e interior, tomando su entorno como parte íntegra de la vivienda, articulando los módulos de implantación que tienen un uso siempre definido, zonas de producción, servicios y zonas privadas, aprovechando de manera horizontal el lote de implantación. Y la segunda es la tipología de vivienda llanera unificada. En esta tipología todos los espacios se distribuyen alrededor de un punto central, donde existe una circulación interior que articula las zonas privadas y el servicio. Se excluye la zona de producción y transformación del volumen central, donde alrededor de este existe un pasillo perimetral de uso flexible. Así damos final con el primer objetivo y se continúa con el segundo. Reconocer el subproducto agroindustrial valorando su viabilidad como material de construcción para integrarlo en el desarrollo de vivienda. Los productores de arroz representan el 71% de área sembrada. Esto quiere decir que existe aproximadamente 45.949 toneladas y una producción que contó con 7.835 hectáreas. De este total de área sembrada en arroz, el 16% corresponde a la cascarilla, la cual se obtiene a partir de la agroindustrialización del arroz en un proceso de molinería, un subproducto agroindustrial que debido a su constitución físico-química posee una difícil biodegradación e implica así unos costos elevados de transporte, perjudicando también el medio ambiente. Es un subproducto que tiene baja demanda y tiene como fin una labor social, ya que la mayoría de las veces es regalado o se vende compactado a muy bajo costo, siendo utilizado por los ganaderos para esparcir en establos, potreros, corrales, o si este no es el caso, pueden ser arrojados a fuentes hídricas afectando negativamente el ecosistema. El proyecto tiene en cuenta el proceso del sembrado de arroz y el proceso agroindustrial de molinería, para entender todos sus productos y subproductos. Luego se tiene en cuenta la cascarilla de arroz como relleno, material de agregado en mezcla para elementos prefabricados y la obtención de sílice para usarlo como aditivo. Cabe recalcar que esta tesis no busca centrarse en la generación de pruebas mecánicas o químicas, ya que esto supera el oficio del arquitecto, y no es el fin de esta tesis. Se realizó fue un trabajo de indagación de lo que otros han realizado, para así entender y encontrar los porcentajes adecuados para la mezcla y el cómo implementarlo en el diseño de unos elementos arquitectónicos no estructurales. Para esto se llegó a la proporción de mezcla 3-1-2, la cual es una mezcla de 3000 megapascales, donde se sustituye el 9% de agregado por la cascarilla de arroz. Al incluir este material en la mezcla se obtiene una reducción de peso de los elementos de alrededor del 15%. Al ya tener el material, podemos continuar con el siguiente objetivo específico: diseñar una solución arquitectónica adaptable de vivienda llanera que contribuya a fortalecer las costumbres y prácticas productivas. Se tiene como contexto la sabana de Arauca, más específicamente la vereda Las Nubes B, ya que tiene un enorme potencial para la producción agrícola y pecuaria. Este sitio presenta dos ecosistemas muy bien marcados: la sabana de Lipa y la sabana inundable, que es aprovechada en la gran producción de monocultivos de arroz, los cuales se encuentran en constante expansión descontrolada, y también se identificaron grandes áreas de cultivo permanentes como plátano, cacao y la constante presencia de producción pecuaria. El proyecto busca responder con las necesidades espaciales y habitacionales de los habitantes de la vereda, desarrollando un caserío de 600 y 300 metros cuadrados por unidad en el que se integran equipamientos deportivos, un puesto de salud, espacios de capacitación agrícola y pecuaria, espacios de almacenamiento, transformación de materia prima, una zona de residencia turística y por último una serie de unidades de producción agrícola de 6 hectáreas. La morfología de implantación de la agrupación rural busca tener un modelo de asociación de parcelas, creando unidades productivas que colaboren entre sí, apoyando los encadenamientos productivos y la cooperación, liderado por un equipamiento de capacitación agrícola que le enseñará al productor local, y el que además
atraerá un turismo enfocado a la agroindustria. Las parcelas individuales se diseñaron pensando en una implantación rectangular o cuadrada, teniendo así una mejor incidencia solar con respecto a la orientación. Se pretende tener un espacio de hábitat, una zona de desarrollo agrícola y un módulo productivo pecuario con acceso a la malla vial planteada. La implantación de las viviendas se llevará a cabo junto con el usuario en un proceso participativo, que aprovecha las bondades del sistema constructivo propuesto, donde se tiene un diseño de vivienda de semilla, el cual fue definido junto con las familias que hacen parte de la comunidad de las veredas, personalizando la distribución tipológica dependiendo de sus necesidades habitacionales y de accesibilidad. Además, establecer las pautas para generar un desarrollo de autoconstrucción dirigida que entenderá el proceso de expansión de cada familia por medio de la progresividad. Se busca conservar la lógica de implantación y los conocimientos culturales, además de la implementación de una planta rectangular donde las fachadas más largas están orientadas hacia el norte, para así mejorar el confort térmico a lo largo del día. Se tiene una cubierta termoacústica con cercha metalizada, un sistema constructivo económico de elementos prefabricados y sencillos de ensamblar, además de la implementación de autoconstrucción dirigida y la integración de los módulos. Se implementa un sistema esquelético de columnas prefabricadas, con un sistema de rieles que reciben el cerramiento de losas en concreto y cascarilla de arroz. La cimentación se genera por una serie de pilastras que se funden en sitio junto con las columnas prefabricadas, para luego recibir las vigas de contrapiso y mantener todos estos elementos fuera de la humedad. Las columnas son de tipo prefabricado y pretensadas, donde están diseñadas para recibir por medio de unos rieles las losas de cerramiento, facilitando su instalación y los tiempos de construcción. El cerramiento se realizará con las losas que se fundirán con base en una mezcla de concreto y como agregado arena y cascarilla de arroz, para realizar el aprovechamiento del subproducto agroindustrial. Las ventanas son proyectadas aprovechando el sistema constructivo, donde se reemplazan los cerramientos de losa de cascarilla por la fajía, el dintel y finalmente la carpintería metálica, facilitando su instalación. Se implementa un sistema de cerchas metálicas que se posan sobre la viga solera que amarran los muros e incluyen una lámina termoacústica de UPVC, para así reducir la sensación térmica y de color blanco, para así aumentar sus propiedades de reflectividad, aumentando el confort térmico. Al culminar la vivienda tipo semilla, se plantea una serie de módulos productivos pecuarios que se podrán construir utilizando el mismo sistema constructivo propuesto.